Para poder iniciar esta noche, esta videoconferencia, nos ponemos en presencia de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te bendecimos, Señor, te damos gracias por este día. Te bendecimos por la vida que nos has dado. Te pedimos, Señor, que cuides nuestra familia, que podamos defenderla, amarla, que en este tiempo nos concedas unirnos a la pasión de tu Hijo Jesucristo, los que están sufriendo, también poder levantar la esperanza hacia lo alto. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, queridos hermanos, bienvenidos a hoy día a la quinta reunión de estas videoconferencias sobre afectividad, amor y familia. En esta noche vamos a continuar con el tema de la ideología de género, que ya habíamos iniciado la primera parte. Hemos visto qué es la ideología de género, qué es lo que pretende en todo este marco de la revolución sexual. Entonces hoy día vamos a continuar desde donde nos habíamos quedado, ¿no? Una de las cosas importantes que vamos a ir viendo poco a poco es el tema de cómo en nuestros días esta ideología de género pues se ha dado. Vamos a hablar ahora de los orígenes de la ideología de género, porque como sabemos a partir de la segunda mitad del siglo XX que una parte de las feministas más radicales ya no aspiraban solamente a una equiparación, sino buscaron una igualdad funcional de los sexos, rechazando la maternidad, el matrimonio y la familia, temas que se van a repetir hasta nuestros días en los discursos en el ambiente de la ideología de género. Se basaron en una filosofía existencialista, como hemos visto, esta autora Simone de Beauvoir. Pero también reciben ayuda de otras revoluciones, ¿no? de un modo distinto, ¿no? Hay que ver históricamente cómo se pensaba en épocas anteriores que las revoluciones se daban de abajo hacia arriba, ¿no? Cuando el pueblo estaba descontento, ¿no? de los tributos, descontento de los impuestos, del trato y los maltratos, pues la gente se levantaba en la revolución y entonces derrocaba y entraba en conflicto con los gobernantes. En el caso de la ideología de género, es una revolución que se da al revés. Es una revolución que se da de arriba hacia abajo. Y esta revolución de arriba hacia abajo se va dando originada por élites activas, que son pocos, pero muy activas a nivel mundial. Esto también lo estudia Gabriele Cuby en su libro La Revolución Sexual Global, editado en el 2017 en español, en el original alemán es el 2015. Entonces, esta manera es un cambio realmente epocal, como va a decir Benedicto XVI, es un cambio de época. Y en estas élites activas
la ONU, Joseph Kubin lo titula el capítulo donde estudia el tema de la ONU, que dice que la ONU se sube al tren de la ideología de género, ¿no? Y con sus poderosas suborganizaciones luchan por la disolución de la identidad sexual de hombre y mujer y una eliminación del matrimonio y la familia. Esta eliminación de matrimonio y familia como una tradición, esta es la acusación que se repite siempre, impuesta por la religión, por una tradición judeo-cristiana. Entonces, frente a eso, pues hay que luchar y todo lo demás. La teoría de género, por tanto, nace del feminismo radical. Hay un feminismo que en la primera mitad del siglo XX pues ha luchado por la igualdad de derechos, por la igualdad de la enseñanza, el acceso y todo lo demás. Sin embargo, poco a poco se va dando esta lucha, llevándose a un extremo de también con violencia. Y se va imponiendo hacia todo el mundo desde la cuarta conferencia mundial de las Naciones Unidas sobre la mujer en Pekín del año 95. Prácticamente aquí tenemos la primera imagen sobre esta cuarta conferencia sobre la mujer y abajo un libro, The Gender Agenda. Este libro es interesante porque la autora es una activista que estaba en esta cuarta conferencia, ¿no? Y ella va a contar cómo han hecho para poder introducir el tema de la ideología de género y que la ONU pues lo pueda asumir y luego implantar como algo obligatorio, ¿no? Esta es la autora, ¿no? En esta, ella cuenta cómo en esta cuarta conferencia las feministas radicales tenían controlada, eran las encargadas de organizar por medio de diversas ONGs que ellas mantienen, estas feministas radicales, y querían lograr 3 objetivos. Se habían basado 3 objetivos y de tal modo que lograron que las instituciones pro vida pues no tengan acceso aún más. Los discursos que en los cuales dentro de la conferencia se utilizasen palabras como sexo, como familia, como matrimonio, fueran consideradas como agresivas, como homofóbicas, como radicales, ¿no? Y entonces todas tomadas de un contexto religioso. Entonces son 3 objetivos que querían lograr. Aparentemente ellas pusieron como igualdad sustantiva de hombres y mujeres. Con esta igualdad sustantiva, pues lograron que los demás países les apoyasen porque en el fondo desconocían, y ahora después nos va a contar cuál ha sido la táctica que ellas han tenido para poder confundir a los participantes y así mantenerlos en una visión, en un enfoque de igualdad de hombres y mujeres. Es decir, pretendieron presentar, ¿no?, con lobos con vestidos de oveja de tal modo que, claro, cuando dicen igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, pues eso hay que defenderlo, aún más hay que apoyar. Segundo es la deconstrucción. Esta palabra va entrando y va tomando carta de ciudadanía, pero con un sentido nuevo, con el sentido nuevo de que deconstruir, destruir la familia, la identidad sexual masculina y femenina, de tal modo que para ellos va a ser ofensivo, ¿no?, que si un participante de la cuarta conferencia mencione la palabra sexo, entonces será ofensiva porque hay que
introducir otra nueva palabra que es género. Deconstrucción de la heterosexualidad que ha sido normativa y obligatoria. Esta autora, Dale O'Leary, describe a detalle los métodos en su libro, The Gender Agenda. En su libro va a detallar cómo ellos han logrado esos tres objetivos. Y ella cuenta, primero, lo que han esparcido en la cuarta conferencia son traducciones falseadas, ¿no? Primera cosa. Segundo, una difamación como fundamentalistas a todo aquello que utilizaba términos familia, matrimonio, heterosexual, sexo y todo lo demás, ¿no? Tachados como fundamentalistas. Y cambio en las reglas de votación siempre a última hora y añadir un día más a la conferencia de tal modo en esa fecha, en ese momento, pues aprovechar las últimas votaciones. Son detalles que ella cuenta en su libro cómo han logrado introducir en el 95 pues el tema de la ideología de género. ¿Qué raíces podemos decir rápidamente? La raíz podemos encontrarlo en el movimiento marxista, pero ya Engels había afirmado en su libro, famoso libro del 84, de 1884, el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Ahí había afirmado, tema que se va a repetir, tema que va a ser utilizado siempre como cañón para poder atacar a la iglesia, a todo aquel que se opone, y hablaba de este primer antagonismo, ¿no? En la interpretación marxista de la historia, se va a llegar a la conclusión de que en la historia siempre hay lucha de clases. Entonces, Engels dice que el primer antagonismo de la historia se da entre el hombre y la mujer, ¿no? Unidos en matrimonio monógamo. Entonces, la crítica va directamente siempre al matrimonio monógamo, como habíamos dicho en otra ocasión, como lugar, como invento de la cultura judeocristiana y que se ha impuesto a toda la sociedad. Por tanto, la primera opresión, dice Engels, de una clase por otra, se da del sexo femenino por el masculino. Esta opresión irán poco a poco explicitándolo, que se da en la maternidad, en la procreación, y veremos cómo las feministas van a tener afirmaciones durísimas contra la maternidad y la procreación. Los marxistas clásicos creían que el sistema de clases desaparecería una vez que se elimine la propiedad privada y la religión. Como sabemos, la religión es considerada como opio del pueblo, es decir, es algo como la anestesia que va a la gente adormeciendo para que no se dé cuenta de su sufrimiento, de las explotaciones por parte de los gamonales, del patrón frente a la clase proletaria. Entonces, pensaban que la felicidad del hombre, el cambio para el hombre venía de poder encontrar, ¿no? Quitar las clases, cambiar la estructura, y entonces ahí podría venir la nueva felicidad, el paraíso que ellos proponían. Sin embargo, para la ideología de género, estos marxistas clásicos han fracasado, ¿no?, en su intento, porque se han dedicado al tema económico y a la religión, es decir, a la propiedad privada y a la religión. Pero han fracasado, van a decir, porque no han atacado
a la familia. Y por eso, ¿no? Ellos van a decir, por ejemplo, Shulamit Firestone, ¿no? Esta otra feminista radical, ¿no? Eh, que ha muerto en el 2012, en su libro, La dialéctica de los sexos, asegura que la eliminación de las clases sexuales requiere que la clase subyugada, es decir, las mujeres, la clase oprimida, ¿no? Por ser mujer siempre se dice que está oprimida, se alce en revolución y se apodere del control de la reproducción. Es decir, la revolución de la mujer frente al hombre, entonces tiene que apoderarse de la reproducción. Se restaure a la mujer la propiedad sobre su propio cuerpo. Entonces, ya sabemos de dónde viene toda esta manera de decir en las grandes marchas, las abortistas que dicen que tenemos derecho sobre nuestro cuerpo, ¿no? Que yo puedo hacer con mi cuerpo lo que yo quiera. Entonces ha dado una separación entre el cuerpo y la voluntad. El cuerpo solamente es un objeto, la persona es un objeto que puede hacerse o deshacerse. Sin embargo, el cuerpo es parte esencial de la persona, porque el cuerpo hace presente mi ser, porque la persona es una unidad de cuerpo y alma, corpore et anima uno, se dice en latín, en una expresión perfecta, ¿no? Entonces se da mira cómo hay que restaurar la propiedad sobre su cuerpo, como también el control femenino de la fertilidad humana. Ciertamente, ya estamos, cuando escribe estas cosas, estamos ya en una época donde las píldoras anticonceptivas están en boga, incluyendo tanto las nuevas tecnologías como las instituciones sociales de nacimiento y cuidado de niños. Y aquí dice, ¿no? Que a diferencia del primer movimiento feminista, está hablando de la primera mitad del siglo XX, las feministas que buscaban la igualdad entre el hombre y la mujer en voto, en política, en educación, a eso se oponen y dice, a diferencia de ese movimiento, no simplemente acabar con el privilegio masculino, sino acabar con toda distinción misma de los sexos. Las diferencias genitales entre los seres humanos ya no importan culturalmente, ¿no? Ya no importan culturalmente. Estas afirmaciones de Shulamit pues van a tener consecuencias y pues es una llamada a vivir que ya no hay una distinción cultural, ya no existe, ¿no? Ya no existe esa distinción. Es decir, lo que se busca es una sociedad sin clase de sexos. Si antes el marxismo buscaba una sociedad sin clases, proletarios y patrones, ahora se busca una clase sin sexo. Esta imagen que ustedes están viendo, a algunos se les debe ser familiar, ¿no? Se llama Forky, es de Toy Story 4, donde en esos dibujos animados entra, que es bonito, pero sin embargo toda la ideología de género también va entrando, y si ustedes un poquito ven, primero, ¿es niño o niña? La pregunta ¿es niño o niña? Luego, no se diferencia si es niño o niña. Si vemos el pie aquí, uno de los pies, mirando, que sería el pie izquierdo,
tiene una bandera LGTB, ¿no? Y si vemos, supuestamente es el pelo o la cabeza, Forky es un tenedor o es una cuchara. Puede ser ambos. No importa que sea uno o lo otro. Es que puede ser ambos, ¿no? Entonces, esta manera de ver, quédense con Forky porque vamos a ver después algo interesante, ¿no? Entonces, esta búsqueda de una sociedad sin clase de sexos. Hay una que es bisexual. No se deben hacer distinciones porque cualquier diferencia, y esto es lo que en la cuarta conferencia de Pekín 95 sobre la mujer, pues han aplicado, ¿no? No se debe hacer distinciones, porque cualquier diferencia sería sospechosa, sería mala, sería ofensiva, sería discriminatoria. El enemigo es la diferencia y el enemigo siempre es hacer la diferencia, algo desigual. Y desigual es siempre opresor, ¿no? Es decir, como esa argumentación, ese silogismo que van haciendo, ¿no? Eh, para poder imponer una ideología. El Papa Francisco habla de una colonización ideológica, es decir, imponer un único modo de pensar, porque si piensas distinto, si eres desigual pensando, entonces eres enemigo, eres sospechoso, eres ofensivo, eres fundamentalista, eres fanático. Si yo pensara distinto que a Forky, entonces soy fundamentalista. Es que me dirán que no tengo una mente abierta, sino que soy de mente cerrada. Entonces, esa es la manera de poder también luchar. En este tiempo estamos viendo en Estados Unidos, a raíz de la muerte de George Floyd, un afro, que hace las marchas y todo lo demás. Ahora, la bandera de LGTB también ha puesto una franja negra para decir que como a los diversos, a los negros se les persigue, se les discrimina, también nosotros somos de este grupo diverso, discriminado. Entonces hagamos revolución, hagamos oír nuestra voz. Aquí hay otro parecido a Forky. Lima 2019 de los Juegos Panamericanos. Supuestamente se ha explicado, la federación ha dicho que esta imagen, este muñeco de los Juegos Panamericanos habían sido tomados de la cultura peruana. Sin embargo, si vemos la cabeza, ¿no? Entre Forky y el muñeco de los Juegos Panamericanos hay una similitud. Hay una similitud. Entonces, es una manera de hacer propaganda y una propaganda gratis. Buscan cambio gradual, por eso, en la cultura, ¿no? Entonces, esta imagen ha recorrido por el mundo. A todos los peruanos tenemos grabada esta imagen. Pero cuando ves Forky, también se le va grabando a los niños. Ese no saber si es niño o niña. Entonces, hermanos, es un cambio gradual en la cultura, la llamada deconstrucción de la sociedad, porque así se comienza la deconstrucción y la reconstrucción. Entonces, la meta consiste en demoler lo que existe y reconstruir un mundo nuevo y arbitrario. Es decir, ¿qué hay que reconstruir? ¿Qué hay que deconstruir? Y reconstruir los roles. ¿Se acuerdan de ese cambio de lenguaje, manipulación del lenguaje? ¿No? Uno de los lenguajes es el rol. Los roles a deconstruir y los roles a reconstruir. Primero, el rol de la masculinidad y feminidad. Simone de Beauvoir, ¿no? Dirán, mujer no se nace, se hace. Y esta expresión de esta filósofa pues va a quedar como premisa para poder deconstruir, ¿no? Deconstruir, porque la mejor manera de cambiar los roles es la educación. El Consejo de Europa, que habla sobre la igualdad y la democracia,
y se pregunta, ¿es utopía o desafío? Este documento es de 1995 y este documento es lo que se aplica en la Unión Europea, ¿no? Y se pregunta, dice así, ¿no? La educación es una estrategia importante para cambiar los prejuicios sobre los roles del hombre y la mujer en la sociedad. ¿Cuáles son esos prejuicios, ¿no?, que hay que cambiar? ¿Ah? ¿Cuáles son los prejuicios? Es súper interesante, ¿no? Si preguntamos cuáles son esos roles a cambiar, ¿no? Serán primero que, por ejemplo, un rol a cambiar es que a un niño ya no hay que darle juguetes de niño, ¿no? Ni ponerle un nombre de niño, ni tratarlo como a niño. Ni a una niña darle juguetes de niña, ¿no?, ni darle tareas de sexo específicas, estereotipadas, ¿no? Eso es el prejuicio al cual ellos se refieren. Por tanto, la perspectiva de género debe integrarse en los programas de educación, ¿no? Perspectiva de género o enfoque de género que se va a utilizar para poder hablar de enfoques transversales en la política, en la educación, que esos enfoques de género o perspectivas de género que en el fondo van a hablar sobre el trato igual tanto al varón y la mujer. Sin embargo, digamos así, es como algún autor decía, es como un caballo de Troya, esos términos, porque dentro ocultan toda la ideología de género, ¿no? Por eso, en el Ministerio de Educación del Perú, también cuando se va a hablar de perspectiva de género, de enfoque de género, y cuando se les va a refutar, van a decir que, eh, ellos no utilizan la palabra ideología de género, sino una perspectiva de género. Sin embargo, son lenguajes, como ellos van utilizando un juego de palabras y también manipular el lenguaje. Entonces, en el fondo es lo mismo, en la práctica es lo mismo, aunque quieran aparentar que se trata de otra cosa. En el fondo, ¿no?, deben eliminarse. Cuando hablan de perspectiva de género, siempre utilizan en ese contexto de cambiar roles, eliminar prejuicios, ¿no? Y es interesante, por ejemplo, ¿no?, por ejemplo, cuando hablan de feminicidio, ¿no? Entonces, cuando, o sea, toda muerte, no toda muerte de una mujer es feminicidio. Feminicidio quiere decir asesinato de una mujer por odio a la mujer. Pero si es atropellada una mujer en un accidente de vehicular, entonces no se puede catalogar como feminicidio, salvo que el autor pues vaya por el mundo atropellando a las mujeres porque son mujeres. Pero muchas veces se va catalogando y entonces se va dando unas estadísticas que en sí son falsas. Deben eliminarse los estereotipos en los textos escolares y sensibilizar en este sentido a los maestros. Es todo este programa del 95 en Europa es copia fiel, es decir, hermano, todo este movimiento, ¿no?, ya lo tienen todo planificado para cada país. Y son textos en Argentina, ¿se acuerdan de las marchas de pañuelos verdes y todo lo demás? ¿Qué hicieron? En Argentina quisieron introducir todo a la fuerza, pero quedó demostrado cómo
los mismos proyectos de ley y todo lo demás se aplica, se cambia nombre del país y a veces en algunos documentos se olvidan y aparecen que está hecho para otro país, pero se hace copiar y pegar para otros países. Toda esta indicación se pone en práctica también en Perú, ¿no? Sensibilizar a los maestros y esto, sensibilizar a las enfermeras, a los médicos y muchas veces acompañadas de leyes que van dañando a lo más sagrado de la persona, que es la conciencia. Entonces, han aprendido ahora, juntamente con todo esto, sacar leyes que digan que están obligados a no hacer objeción de conciencia. Entonces, en muchos casos, a profesionales se les niega la objeción de conciencia, que es un derecho reconocido en el año 48 por las Naciones Unidas como derecho fundamental, inalienable, irrenunciable de toda persona. Entonces, hermanos, ve cómo hay que asegurar así que niños y niñas hagan una selección profesional informada y no sobre la base de tradiciones llenas de prejuicios sobre género. ¿A qué se refieren esas tradiciones llenas de prejuicios sobre género? Entonces, si volvemos si volvemos un poco en los debates sobre ideología de género en Perú y en todas partes, entonces siempre se catalogará a aquel que piensa distinto a ellos, porque es un pensamiento único, pero un pensamiento único al estilo de ellos. Entonces, si eres diferente, serás sospechoso, serás mala persona, serás una persona ofensiva, discriminatoria, fundamentalista, religioso y todo lo demás. Segundo, que hay que deconstruir la maternidad. Hay que deconstruir la maternidad. La teoría de género sigue un esquema parecido al del marxismo, y hemos dicho que pregona la necesidad de la igualdad económica y la redistribución de la riqueza, una sociedad sin clases. Pero para la ideología de género es necesario impedir que la mujer se dedique a su hogar y al cuidado de sus hijos, porque eso le hace desigual, ¿no? Que la mujer se quede en la casa cuidando a los hijos y que el esposo vaya a trabajar, salga de casa. Entonces, para la ideología de género, eso es una desigualdad, le hace desigual a la mujer. Entonces, vista desde la ideología de género, eso es una opresión. Pobrecita la mamá, pues tiene que criar y todo lo demás. Miran, como decía Simone de Beauvoir, no solo decía que mujer no se nace, se hace, sino también hablaba de una trampa de la maternidad, una trampa de la maternidad, ¿no? Que sería utilizada de forma egoísta por los varones para privar a sus esposas de su independencia. ¿Ah? Entonces, la maternidad es una trampa para Simone de Beauvoir, ¿no? Que va privando de su independencia, le va privando de su libertad, ¿no? Aún más, como dice Sulamit Peidesto, ¿no? Ella exigía la liberación de la tiranía de la procreación. Hermanos, las palabras son fuertes, ¿no? Trampa de la maternidad, tiranía de la procreación. Y decía que a cualquier precio hay que lograr esta liberación. Quiero decirlo con toda claridad, dice textualmente, el embarazo es una atrocidad, ¿no? El embarazo es una atrocidad. Naturalmente, estas personas no ven al hijo como don de Dios, sino pues como un estorbo. Aquí en esta imagen hay una mamá dando de lactar a su hijo, ¿no?
no sé si para ustedes es natural o es anatural, ¿no? Pero pienso que para nosotros quizá es algo natural. Pero hubo un tiempo en que empezó a sacarse leyes de tal modo que en público no se podía hacer estas cosas porque era escandaloso. Era escandaloso que una mamá deba lactar a su hijo en público. Sin embargo, ¿no? Las playas nudistas son permitidas. Ahí viene la hipocresía de la ideología de género. A rechazar, condenar actos naturales como el hecho de lactar de un bebé, sin embargo, a favorecer, ¿no? La promiscuidad. Otro tema es el rechazo a la institución familiar, de construir la maternidad. Ya el manifiesto del Partido Comunista, uno de ellos, era la abolición de la familia, ¿no? Dicen los ideólogos de género que la familia condiciona socialmente a los hijos. Entonces, por eso hay que hablar de una familia alargada, de una familia amplia, ¿no? Porque en una familia monógama, en una familia tradicional, dicen ellos que se enseña a los hijos que acepten la familia de ese modo, una familia monógama tradicional. Se enseña a los hijos el matrimonio y la maternidad como algo natural. Entonces, ¿qué es lo que ellos van a favorecer? A rechazar, favorecer que esas cosas son prejuicios, ¿no? Tradiciones llenas de prejuicio, ¿no? Para ellos, enseñar a un hijo que tiene papá y mamá es un prejuicio, es una tradición pasada de moda arcaica, ¿no? Entonces, todo eso hay que deconstruir, hay que rechazar ese modo de enseñar. Entonces hay que ser, entre comillas, más abiertos de mente para poder enseñar a los hijos que pueden existir otros tipos de familia tan válidas como una familia tradicional. También se va a hablar de una deconstrucción de la religión, una deconstrucción de la religión. Es decir, esta es una foto de cómo las feministas intentan quemar la catedral en México, una catedral, ¿no? Y de estos hay un montón en Argentina, en Chile, en todas partes, pues siempre las marchas feministas, las marchas de los orgullo gay y todo lo demás terminan pintando, agrediendo, intentando quemar, incluso quemando algunas iglesias, ¿no? ¿Por qué? Porque la iglesia frena el avance de la ideología de género y por tanto hay que deshacerse de la iglesia, ¿no? Y nos deshacemos mejor para ellos. Entonces, si es el opio para el pueblo, la religión, entonces la religión es instrumento de opresión, pero siempre vista hacia la mujer, es opresión hacia la mujer. El mismo documento de este Consejo de Europa va a decir que el surgimiento de toda forma de fundamentalismo religioso se considera como una especial amenaza al disfrute por parte de la mujer de sus derechos humanos. ¿Ve? La religión, ¿no?, será vista como fundamentalista, pero también como aquella que se opone al disfrute, al placer que pueda tener la mujer. Es vista siempre la religión y sobre todo cuando se va hablando de todo esto, va directamente contra la Iglesia Católica,
acusándolas como aquella institución que no permite a las personas amar. Nietzsche, un filósofo existencialista ateo, Nietzsche decía no solo que Dios ha muerto, sino que acusaba al cristianismo de haber amargado el amor, de haber amargado el amor, de haberlo vuelto amargo el amor. Y Nietzsche decía que con sus prohibiciones, con sus mandatos, pues el cristianismo lo que ha hecho es amargar el amor. El Papa Benedicto le responde a esta objeción en su encíclica Deus Caritas Est, diciendo que no es el cristianismo el que ha amargado el amor, sino el mismo existencialismo ateo, pues con la muerte de Dios lo que ha llevado a la muerte del propio hombre y así ha matado la capacidad de amar del propio hombre, lanzándolo a una búsqueda frenética del placer. Por tanto, San Agustín, por ejemplo, decía que la Iglesia no nos prohíbe amar. Y esto es verdad, ni al inicio, ni en nuestro tiempo, la Iglesia no te prohíbe amar. Lo que la Iglesia te enseña es elegir el objeto de tu amor, porque el amor es una capacidad. El amor tiene una fuerza capaz de configurar a la persona en lo que ama. Por eso San Agustín decía, tiene dos expresiones. Uno dice, uno es, si amas mundo, serás mundano. Y si amas a Dios, serás divino. ¿No? El Evangelio dice, donde está tu corazón, donde está tu tesoro, allí está tu corazón. ¿No? ¿Qué es lo que busca? ¿Dónde has puesto tu tesoro? En los bienes, en el placer, pues ahí está tu corazón. Pero también Agustín tiene otra frase, ama y haz lo que quieras. Sin embargo, esa frase se ha entendido mal, diciendo que Agustín nos da permiso a hacer lo que nos queramos. El amor, pero está hablando de un amor. En latín, Agustín utiliza un término, dilige et fat quod vis. Dilige. Dilige es un verbo, el verbo diligo, y significa un amor con elección, amar con elección. No es un amor cualquiera, sino es un amor elegido. Es un amor, es decir, estaría vinculado al amor de Dios. Entonces el amor pues no hace daño. Por eso Agustín continúa diciendo, si corriges, corrige por amor. Si gritas, grita por amor. Bien, entonces ven cómo el documento mismo va dando unas directrices, ¿no? Igual se repite, ¿no? Cuando hay algún congresista habla a favor de la vida y dice, no, pero este congresista habla desde sus motivaciones religiosas, ¿no? ¿Para qué? Para poder acusar de fundamentalista religioso que es, pues, amenazante para los derechos y todo lo demás. Y aún más completa y a su plena participación en la toma de decisiones a todo nivel en la sociedad. Por tanto, hay que deconstruir la religión. Entonces, ¿con qué religión nos quedamos? ¿Con qué religión nos quedamos? Pues con la religión de la ideología del género. Por tanto, la deconstrucción de la religión es el medio imprescindible para llegar a una sociedad sin sexos, sin tabúes, porque la religión es aquel que pone siempre medidas al sexo, va discriminando y todo lo demás, libre de desigualdades y discriminatorias. Algunas respuestas, vamos un poco rápido, algunas respuestas a la ideología de género. Aquí está una imagen de un documento que también tengo aquí a mano,
Este documento de la Congregación para la Educación Católica se titula Varón y Mujer los creó, ¿no? Para una vía de diálogo sobre la cuestión del gender en la educación, ¿no? Para una vía de diálogo. Este documento es del 2 de febrero del 2019, ¿no? Y entonces, primero va a desarrollar no es tan grande, así un libro pequeño, 60 páginas, también lo pueden encontrar en internet, en la página web del Vaticano. En la primera parte hace una breve historia, puntos de encuentro y también críticas. Y después hace unos argumentos racionales y en proponer desarrolla 5 puntos. La antropología cristiana, es decir, el tema del gender afecta a la persona misma y por tanto hay que afirmar, enseñar la antropología adecuada, una antropología personalista. Segundo, el tema de la familia, como la Iglesia siempre lo ha enseñado. El tema de la escuela, la sociedad y la formación de los formadores, es decir, la formación de los maestros, de aquellos que tienen esa misión de formar generaciones. Entonces, un documento interesante, ¿no? Acerca de la familia, por ejemplo, dice, la familia es el lugar natural en donde esta relación de reciprocidad y comunión, complementariedad entre el hombre y la mujer se encuentra plenitud, una plena actuación. El hombre y la mujer unidos en la libre elección y consciente del pacto amor conyugal realizan una totalidad en la que todos los elementos de la persona convergen. Es decir, que en la familia, en la elección libre, consciente del hombre y de la mujer de fundar una familia, se da una comunión y complementariedad. La ideología de género, siempre que habla del varón y de la mujer, va a poner siempre en esa lucha de sexos, en esa lucha de clases, de opresor y oprimido. Sin embargo, siempre la Iglesia ha hablado, ha afirmado de que en la familia, en lugar de ese prejuicio que ellos dicen, se da una comunión, una complementariedad. El Papa Francisco ha dado una serie de catequesis en el 2015, aquí tengo otro libro, Los desafíos de la familia del Papa Francisco. Entonces, en este tiene 2 discursos titulados Hombre y Mujer, ¿no? Y habla de que Dios ha dado un gran don a la humanidad con la creación del hombre y de la mujer y con el sacramento del matrimonio. En el sacramento del matrimonio se da la diferencia y la complementariedad entre el hombre y la mujer. Una diferencia y complementariedad. A imagen de Dios lo creó, varón y mujer lo creó. Ciertamente esta diferencia también se da en la diferencia sexual. Por tanto, esta diferencia entre hombre y mujer no es una contraposición, no es una subordinación, sino es una llamada a la comunión, a la comunión. Dice el Papa, la experiencia nos lo enseña que para conocerse bien y crecer armónicamente, el ser humano necesita de la reciprocidad entre el hombre y la mujer. Dice el Papa que para superar esta oposición entre el hombre y la mujer se requiere mayor diálogo entre el hombre y la mujer. Y dice el Papa que la ideología de género
buscando suprimir esta lucha de sexos, lo que ha hecho es, en el fondo, oponer a la mujer y al hombre. En vez de unirlos, en vez de que llegue una época donde haya sin clases, sin lucha de sexos y que se viva pacíficamente, lo que ha hecho la ideología de género es ponerlos en una constante lucha entre el hombre y la mujer. El Juan 23 decía, ya en el 62, en el año 62, estas son palabras textuales de Juan 23, él decía que la iglesia está asistiendo en nuestros días a una grave crisis de la humanidad. En el 62, ya Juan 23 proféticamente anunciaba esto, ¿no? Que va a traer consigo profundas mutaciones. Un orden nuevo se está gestando y la iglesia tiene ante sí misiones inmensas, como en las épocas más trágicas de la historia, porque lo que se exige hoy de la iglesia, continúa el Papa, es que infunda en las venas de la humanidad actual la virtud perenne, vital y divina del Evangelio. Frente a esta crisis, el Papa que dice, hay que infundir en las venas de la humanidad la virtud perenne, la virtud, en latín virtud, virtus, significa como virtud también poder, perenne, vital y divina del Evangelio, frente a una crisis de la humanidad. Benedicto XVI complementa a esta crisis de la humanidad y va a hablar de un cambio epocal, de un cambio de época. Hoy nos encontramos de frente a un cambio epocal semejante al que vino en la caída del Imperio Romano, en la época de San Agustín. Ese cambio epocal en la cual el Imperio Romano se va derrumbando hasta desaparecer el Imperio Romano de Occidente en el 476, después de 46 años de la muerte de San Agustín, con las invasiones de los bárbaros. La ciudad de Roma, la Roma eterna, pues será conquistada en el 410 y entonces se le va a echar la culpa a los cristianos. El chivo expiatorio serán los cristianos. San Agustín, en su libro La ciudad de Dios, testimonia de que los romanos tenían un dicho, de que si hay plaga en Roma, es culpa de los cristianos. Si Roma ha sido atacada, es culpa de los cristianos. Si hay sequía, es culpa de los cristianos. Entonces a los cristianos se les acusaba de todos los problemas de la sociedad. Y también ahora el chivo expiatorio es la familia. Si hay crecimiento demográfico, culpa de la familia. Si hay hambre, culpa de la familia numerosa. Si hay un desastre, culpa de la familia numerosa. El chivo expiatorio es la familia. Y así poder proyectar leyes y sacar leyes siempre en contra de la familia. El Papa Juan Pablo II también decía, lo que un tiempo era considerado pecado, hoy ha adquirido derecho de ciudadanía. Lo que antes no se consideraba pecado, ahora ya no lo es, decía el Papa, porque se ha dado una pérdida del sentido de Dios y por tanto lleva consigo a la pérdida del sentido de pecado. ¿No? Hay una expresión que se dice et si Deus non daretur, ¿no? Sobre el ateísmo, vivir como si Dios no existiera. Y entonces ahora aparece en nuestra sociedad et si peccatum non daretur, vivir como si el pecado no existiese. El Papa Benedicto XVI, en el 21 de diciembre del 2012, en un discurso a la curia romana,
hablaba del tema de la ideología de género y presenta la ideología de género que como algo dañino para el mismo hombre, porque la ideología del género daña, es decir, va en contra de la naturaleza humana. Es una nueva filosofía de la sexualidad. Después de presentar cómo en esta ideología de género, y el Papa cita el texto de Simone de Beauvoir, mujer no se nace, se hace, el Papa va a decir que negar la diferencia sexual es atentar contra el ser mismo de la persona, es manipular la naturaleza humana. Por tanto, el hombre se convertiría en objeto, ¿no? Se convertiría en objeto. De tal modo como muchas veces, hermanos, se puede ir metiendo esta idea que parece es inocente, pero no lo es inocente. La libertad, mira, poco a poco, ¿no? ¿Se acuerdan? El viernes hablábamos que es importante retener el concepto de naturaleza humana, porque la naturaleza humana es inmutable, ¿no? Es esencial, universal a todos. En cambio, la ideología de género hace de la naturaleza humana algo mutable, algo que se puede construir o deconstruir, algo que se puede cambiar, se puede añadir, ¿no? Libremente, con una opción libre de la persona. Entonces, volverlo así a la persona es convertirlo en objeto, ¿no? Y miren cómo el tema de la prostitución. El tema de la prostitución es cosificar a la persona, ¿no? A la mujer. Ahora bien, el tema de la prostitución y la pornografía es utilizar a la mujer, es cosificar a la mujer, es denigrar a la mujer, además que es un pecado gravísimo. Pero, ¿dónde está la hipocresía de la ideología de género? En que de estos temas no van a decir. Tú has visto a feministas, ¿no? Haciendo huelga en la puerta de los prostíbulos y diciendo a las mujeres porque que no vivan en la prostitución, porque la prostitución, todos lo sabemos, pues se da, es una mafia grande, ¿no? Que las tiene muchas veces, pues las tiene sometidas, de la cual no se pueden liberar, ¿no? Entonces, ahí viene la hipocresía. Por una parte, se reclama y todo lo demás, y esa hipocresía se va repitiendo en distintos niveles y en distintas partes. Entonces, esa libertad de hacerse a uno mismo se convierte en libertad de hacer por uno mismo. Dice el Papa que llega a negar al Creador y por tanto niega al propio hombre como criatura de Dios, como imagen de Dios, ¿no? Entonces en filosofía se va a hablar del devenir. El hombre es el resultado de un devenir. Por tanto, la misma persona queda degradada en su ser, en su mismo ser. O sea, la persona se reduce al hacer y no a su ser. Por tanto, entonces, en la lucha por la familia está en juego el hombre mismo. Y se hace evidente que cuando se niega a Dios, se disuelve también la dignidad de la persona humana, ¿no? En cambio, la Iglesia, al defender a Dios, siempre ha defendido al hombre, ¿no? Al hombre. La Iglesia es el lugar donde se defiende al hombre.
hay un cardenal, el cardenal Bañasco, italiano, presidente de la Conferencia Episcopal por varios años, decía en el 2014 que impresiona que la familia sea no pocas veces como el chivo expiatorio, casi el origen de los males de nuestro mundo. Y él denunciaba en 2014 que la introducción en Italia de 3 volúmenes en las escuelas titulado Educar para la diversidad en la escuela. Y en estos 3 volúmenes, la intención era inculcar en los niños preconceptos contra la familia, la genitalidad, la fe religiosa, la diferencia entre padre y madre. Como hemos visto en el documento del Consejo de Europa, ¿no? Todo eso ya se decía, que en la escuela los docentes tienen que ser capacitados para enseñar a los niños de que deben evitar esas tradiciones antiguas cargadas, llenas de prejuicios, ¿no? De prejuicios. Y es lo mismo que denuncia el cardenal. La ideología de género, dice él, es una verdadera dictadura. Quiere hacer de las escuelas campos de reducción o de adoctrinamiento, ¿no? Y eso también es verdad, ¿no? Es a eso lo que se encamina el mundo. También en el Perú nos vamos a encaminar a eso si no despertamos pronto. Hay un abogado, Gianfranco Amato, en el 2014 también hablando de ese documento y denunciando otro documento de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, titulado Estándar para la Educación Sexual en Europa. Y es un texto largo que está en internet, con este nombre lo buscan y esa fecha. Él habla, solo tomo un ejemplo de que este estándar pues lo va poniendo de 0 a 4 años, de 4 a 6 años. Y de 4 a 6 años, dice textualmente el documento, que los niños deben ser introducidos a la masturbación infantil precoz, a la capacidad de identificar los genitales al detalle y sobre todo a la identidad de género. ¿Qué quiere decir ese sobre todo a la identidad de género? Quiere decir que a los niños, niñas, no hay que decirles que ellos son niños o niñas, porque eso son categorías anticuadas que están cargadas de prejuicios. A los niños, con esta identidad de género, no hay que darle roles estereotipadas de niños o niñas, ni darles juguetes de niños a los niños, juguetes de niñas a las niñas. Es decir, no hay que darles muñecas a las niñas, ¿no? Sino que hay que decirles que ellos serán hombres o mujeres lo que elijan, lo que ellos deseen y cómo quieran construir su identidad. Entonces, de ahí es el tema de, habla muchísimas cosas más, ¿no? En una entrevista en Radio Vaticana que va a ser publicada por internet. El Papa, antes que nos gane el tiempo, he olvidado mencionar, ¿no? El documento de la Conferencia Episcopal del año 2012, de la Conferencia Episcopal Española, un documento muy bien trabajado, titulado La verdad del amor humano, ¿no? Orientaciones sobre el amor conyugal, la ideología de género y la legislación familiar. Este documento, por ejemplo, ha sido comentado, este es un libro, La grandeza del amor humano, ¿no? A raíz de ese documento. Bien, el Papa Francisco en muchísimas ocasiones ha hablado de una colonización ideológica, ¿no? Ya desde el 2013, el Papa ha hablado de una colonización
ideológica. El 2 de junio del 2019 decía que el Papa que en la actualidad se da una colonización ideológica que busca desarraigar y alienar a las personas como en el pasado. Esta colonización ideológica lo ha dicho en sus viajes, aún más ha dicho, esta colonización ideológica hace daño a los niños, ¿no? Y de hecho le van a hacer la guerra. Para mucha gente el Papa Francisco es querido como el Papa abierto, de mente abierta. Benedicto era cerrado, van a decir eso. Y por ejemplo, en un discurso en el avión volviendo, si no me equivoco, de Europa, le preguntaron sobre personas homosexuales, qué pensaba el Papa. Y el Papa ha dicho una frase y ha dicho, yo quién soy para juzgarlos. Pero el Papa estaba hablando de que él no los discrimina, pero no estaba hablando, aprobando la homosexualidad y todo lo demás, ¿no? O sea, las prácticas homosexuales, digo. El Papa estaba hablando de la persona homosexual, ¿no? Que hay que acogerlos, ayudarlos en su combate, en su lucha, y, y si quiere ser cristiano, si quiere ser santo, a vivirlo también las virtudes cristianas, el Evangelio, como todo hijo de Dios, ¿no? Entonces el Papa habla de esta colonización ideológica, es decir, de una imposición, de una dictadura ideológica, que es la ideología de género. En Amoris Laetitia va a hablar, el documento Amoris Laetitia del año 2016, sobre el amor en la familia. En el número 53 dice el Papa que avanza en muchos países la deconstrucción. Utiliza el mismo término de ellos, la deconstrucción, ¿no?, jurídica de la familia, que tiende a adoptar formas basadas casi exclusivamente en el paradigma de la autonomía de la voluntad, ¿no? Es todo lo que enseña la ideología de género, esta autonomía de la voluntad. En el número 56, en el mismo documento, va a decir que hay otro desafío que surge de diversas formas de una ideología, generalmente llamada en Italia como gender, que niega la diferencia y la reciprocidad natural entre el hombre y la mujer, ¿no? Esta presenta una sociedad sin diferencias de sexo, lo que ya hemos dicho, y vacía el fundamento antropológico de la familia, ¿no? En el discurso que estoy citando del 15 de abril del 2015, en su catequesis, el Papa decía y se pregunta, ¿no? Dice así: me pregunto si la llamada teoría de género no será también expresión de una frustración y de una resignación, orientada a anular la diferencia sexual porque ya no sabe relacionarse con ella. Es decir, el hombre ya no sabe relacionarse con su propia sexualidad. Entonces, hay un vacío, una frustración, ¿no? El Papa dice, ¿no será que viene de una frustración, de un vacío, de una resignación? ¿No? La remoción de la diferencia es el problema, no la solución. Dice el Papa, esa diferencia sexual, quitarlo y buscar una sociedad sin diferencia de sexos es crear otro problema. Porque el hombre y la mujer, ¿no?, están hechos para la comunión, ¿no?, para superar esa oposición.
hay que escucharse más, conocerse más y quererse más, dice el Papa, ¿no? Hay que escucharse más, quererse más y amarse más. Por tanto, hermanos, como esta ideología de género vacía toda la antropología de la familia, toda la antropología de la familia. Aún más añade el Papa, ¿no?, que esta ideología, ¿ve?, lleva a proyectos educativos y directrices legislativas. O sea, no solo se va imponiendo por medio de planes de educación, pero como hemos dicho, acordémonos, esta revolución sexual de la ideología de género se impone de arriba hacia abajo. Es una revolución, por eso es una dictadura de un pensamiento único, de arriba hacia abajo. ¿Cómo se hace esta imposición? Por medio de lograr leyes, alcanzar leyes, ¿no? Y para eso se trabaja, que promuevan una identidad personal y una intimidad afectiva radicalmente desvinculadas de la diversidad biológica entre hombre y mujer. Esta identidad humana viene determinada por una opción individualista que también cambia con el tiempo. Añade el Papa, es inquietante que algunas ideologías de este tipo procuren imponerse como un pensamiento único. Estas son palabras textuales del Papa de Amoris Laetitia, de este documento. Es un pensamiento único que determine incluso la educación de los niños, que es donde es más dañino. Si solamente dijeran a los adultos, pues a mí que me digan una y otra vez todo lo que enseña la ideología de género, pues yo puedo tener como adulto un poco de discreción. Pero a los niños, pues es lo más vulnerable que existen y los quedan marcados para toda su vida. También ahí está la gran perversidad. Ya no va contra los adultos con argumentos, ¿no?, sino va hacia los niños, ¿no?, hacia la educación de los niños, imponiendo un pensamiento único. Decía el cardenal Müller en su libro Informe sobre la Esperanza, decía él, las nuevas ideologías antifamilia, y estaba hablando de la ideología de género, son una nueva pretensión de redefinir lo humano no a partir de su verdad. Y esto es interesante, hermanos. Es decir, no se habla a partir de la verdad del hombre, sino desde el sentimiento individual y de la utilidad social. Es decir, desde proyectos de leyes, votos comprados y así sucesivamente. Lo que es verdad es que los políticos viven de votos, Por tanto, para terminar, he puesto aquí, me han pedido bibliografía, un poco de bibliografía he puesto, por ejemplo, Eugenio Alburquerque, Ideología de Género, Pretensiones y Desafíos, Agustín Laje, el Papa Francisco, José María Pardo Sanz, Gabriele Cubi, María Calvo Charro, María Isabel Llanes Bermejo. Si ustedes ven, son varias mujeres también las que escriben sobre temas de género. Aristide Fumagalli, Jesús María Silva, ¿no?, Notz, Sexo como Dios manda. Algunos llaman a ese libro como el Kama Sutra del catolicismo. Juan de Dios Larue y Amoris Laetitia, estos documentos del Papa y otros más que se puede encontrar, ¿no? Pero como algo básico son estos libros. En estos libros podemos encontrar pues una bibliografía abundante. Bien, entonces, a esta altura, perdonen, me demora un poco, he hecho algo un poco rápido, hay muchísimos más discursos del Papa Francisco, siempre que se habla de la familia, hay que
terminar diciendo que es muy importante el tema de la antropología. Para poder hablar, dialogar con la ideología de género, es importante tener clara la antropología cristiana, es decir, ¿qué es el hombre? ¿Quién es el hombre? ¿No? ¿Y cuál es su constitución natural esencial? ¿Cuál es la esencia de la persona humana? Entonces, es muy importante eso, porque la iglesia es madre y maestra, porque ahí hay que partir, para poder dialogar con la ideología de género, hay que partir de la persona. ¿Qué es la persona? ¿Qué entendemos por persona? ¿Qué entienden los ideólogos de género de persona? Entonces, ahí seguramente vamos a entrar en, en un desacuerdo, porque una persona para los ideólogos del género solo es cuerpo privado de su espiritualidad y privada de su trascendencia. Temas que de ningún modo van a querer afrontar, pues porque si aceptan una naturaleza humana universal, esencial, inmutable, entonces no se puede hablar de una deconstrucción, por ejemplo, de la sexualidad. Entonces es importante afirmar esta unidad sustancial, inseparable entre el cuerpo y el alma, corpore et anima unus. Y el hombre es imagen y Dios, imagen y semejanza de Dios, es imagen de Dios, y de ahí le viene la dignidad. La dignidad de la persona humana le viene por su misma naturaleza. Dignidad, digno, significa que tiene valor por sí mismo, no por lo que hace, no por lo que tiene, sino valor por sí mismo. Y esta palabra dignidad, que tiene valor por sí mismo, también nos ayuda para poder hablar del aborto. Por ejemplo, eh, el feto. ¿El feto es digno? Sí, es digno. ¿Por qué? Porque tiene valor por sí mismo, porque es persona. Tiene un ADN distinto al de la madre, ¿no? Tiene un corazón y todo lo demás distinto al de la madre. Por eso tiene valor por sí mismo. O sea, si decimos que uno tiene valor por lo que hace, por lo que es capaz de elegir, entonces el feto no tiene capacidad de elegir. Y si no tiene capacidad de elegir, de vivir o no vivir, entonces la mamá tiene que elegir para matarlo, ¿no? Pero si defendemos que este feto, este niño, tiene una dignidad humana, que es persona humana, entonces nos encaminamos por buen camino. Segundo, otro punto, el tema de la familia. La familia es una institución natural anterior al Estado. La familia es célula básica de la sociedad y de la iglesia. Aún más, la sociedad, la iglesia dependen de la familia. Entonces, la familia es una institución natural que hay que defender, que hay que cuidar. La familia, ¿no? Fundada en el matrimonio de un hombre y de una mujer. Ahí también se juega con el lenguaje de llamar familia a cualquier tipo de unión, ¿no? Entonces, el otro tema es la escuela. La escuela. El papa, un papa católico, tiene derecho a elegir el tipo de educación para su hijo, para sus hijos. Y no es que el Estado te lo arrebata a tus hijos para educarlos, ¿no? Entonces, ahí está el tema. Cuando el Estado quiere arrebatar a los hijos de los padres y el Estado decidir de cómo educarlo a los hijos, entonces ahí es muy interesante porque la plataforma no, con mis hijos no te metas tiene razón, ¿no? Es decir, con mis hijos no te metas en cuanto a la educación. Los papás, ¿qué buscan? Transmitirle unos valores a sus hijos, ¿no? Unos valores
Y si el Estado te los arrebata, ¿qué le da? Unos valores que el Estado piensa que esos son lícitos. Entonces, tener mucho cuidado, ¿no? Tener mucho cuidado. Los papás tienen el derecho de poder dialogar, preguntar a los directores y docentes para decirle para ver qué tipo de educación, qué valores le están dando, si le dan valores o contravalores a los que tú quieres y para el cual pagas muchas veces, pues no por el hecho de que le enseñen más matemática, el otro le van a transmitir antivalores, entonces mal negocio para ti, para tus hijos. Y por último, la formación de los formadores, la formación de aquellos que tienen esa misión, esa capacidad de formar conciencias, es decir, de los docentes. Ahí también la misión de la iglesia, la misión, por ejemplo, formar los profesores de religión. Aquí estos días nos están acompañando varios profesores de religión, ¿no? Y les doy autorización para compartir con sus colegas los videos que están subidas en YouTube, ¿no? Y eso no es fácil. Entonces, ¿quién le forma a ellos? En caso, si son profesores de religión, la iglesia. Pero a los que no son profesores de religión y no tienen esa capacidad de discernimiento, esa capacidad de formación, más que solamente lo que el discurso que el Estado le da, entonces, hermanos, a formar a los médicos, a los, a los, a las enfermeras, ¿no? Mi sobrina está en Guanta, está de guardia, está con nosotros, con su colega, a los abogados, ¿no? Los abogados también, los abogados por la vida, ética y derecho, ¿no? ¿Quién los va formando? ¿No? Ahí hay un abogado que me está mirando, José Valencia, ¿no? Y así sucesivamente, es decir, a todas las personas. La iglesia es esta madre y maestra capaz de formar conciencias de las personas. Así que, hermanos, es una misión grande que tenemos, pero para eso, hermanos, una cosa muy importante, poder formarte en la fe, ¿no? El 2019, ¿cuántos libros sobre la fe cristiana has leído, de formación cristiana? ¿Cuántos libros has leído? Uno, la mitad, nada, casi nada. Has leído Mafalda, nada más. Entonces, eso es importante, hermanos, ¿no? Segunda de Pedro 3:15, ¿no? Dar razón de su esperanza a todo el que les pida explicaciones, ¿no? ¿Qué razón damos a los que nos piden explicaciones? Para poder dialogar, responder, hay que formarnos, ¿no? Este tiempo yo les estoy formando, ¿no? Ya les he dado bibliografía, así que pueden, ¿no? Basta que te compres un libro de eso, ¿no? Que te lo leas y ya está. Es bastante, es bastante. Así que, hermanos, esa es nuestra misión, porque si no nos formamos, vamos a terminar gritando, incendiando iglesias y contra la iglesia, creyéndonos lo que el mundo nos dice y pensando que lo que el Estado dice es verdad, ¿no? Si ustedes se han dado cuenta, no sé si son fanáticos de Vizcarra, no sé si son Vizcarra lovers, ustedes, pero yo no, ¿no? Es el mismo discurso, ¿se acuerdan? Hugo Chávez es discurso de izquierda, Hugo Chávez enseñaba todo, ¿no? Igual Vizcarra, ¿no? Así tienen que lavarse la manito, así tienen que ponerse la mascarilla, y el otro el discurso y discurso. Al inicio salía 15 minutos, 20 minutos, ahora sale 1 hora, 2 horas, habla y habla, en el fondo no dice nada, pero es una autodefensa, ¿no? Hablar, rehablar, no voy a decir muchas cosas, pero es importante, ¿no? Poder ver cómo también la corrupción y todo lo demás, ¿no? Y no somos
tontos, ¿no? Para no darnos cuenta de todo lo que va pasando, también de la corrupción, de las injusticias que se va dando en el país. Así que, hermanos, y a la par se van metiendo. La ideología de género aprovecha todo momento, no duerme, ni pandemia le para, ¿no? Como el caso del ministro de Salud, pues aprobando directrices para el aborto, entrega de píldoras del día siguiente a menores de edad, sin que sepan los papás y sin el consentimiento de los papás y todo lo demás, ¿no? Entonces, hermanos, es muy importante poder formarnos, tener una crítica, ¿no? Poder ver desde una visión crítica, ¿no? Para que no te vendan gato por liebre, ¿no? Entonces, como esa expresión, ¿no? Como esa expresión que se va haciendo, en el fondo es una publicidad del Estado, que como nosotros como borregos vamos repitiendo, en las redes sociales aparece, al Perú le faltó su gente, no su presidente. Eso es una apología del Estado, ¿no? Para decir que aquí el presidente hizo todo perfecto y la gente pues es un desastre, que tú y yo somos unos desastres. Y muchas veces te lo crees en tu Facebook, compartes como un tonto, ¿no? ¿Por qué? Porque no parece bonito, pero en el fondo la culpa, si hay que buscar un culpable, es de todos, también del presidente. Y el presidente, como presidente, tiene que conocer cómo es el Perú. No hay que esperar que BBC saque en Londres noticias del presidente con unos análisis estadísticos peruanos diciendo cómo es la economía peruana, que más del 70% es informal, cuando sale la gente o se muere de hambre o se muere de coronavirus. Entonces, que va diciendo no vayan al banco, pero si solamente más o menos el 30% maneja tarjeta, el resto no. Pero no vayan al mercado. Si solamente el 30% de las familias tiene refrigeradora, entonces, ¿cómo vas a decir que no vaya al mercado? Y entonces el presidente, como presidente, tiene que conocer la realidad nacional. Para eso es presidente. Si no conoces, un tonto. Y si conoce y no da unas directrices según la realidad nacional, entonces es que hay algo detrás. Es que hay algo detrás. Entonces no seamos tampoco borregos siguiendo, ¿no? ¿Dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? Y a veces somos así, ¿no? Entonces, hermanos, muy, muy importante, siempre estar alerta. Ustedes no se imaginan las cosas que se va tramando de este tema de ideología de género, la familia, el corso por la vida en Arequipa, la marcha por la vida en Lima, eh, eh, cerca de 1 millón o 1,5 millones a nivel nacional son marchas multitudinarias por la vida. Sin embargo, hermanos, ¿cuánto caso nos hace? Pues es así, ¿no? Unos cuantos gobernadores, congresistas y todo lo demás, pues van eligiendo, votando y van imponiendo unas leyes que el pueblo no lo desea, el pueblo no lo ha votado para eso. Sin embargo, se mueve así. De ahí también otra cosa, políticos católicos, políticos católicos. En Arequipa se está formando una escuela de jóvenes líderes, católicos, jóvenes universitarios que quieran participar en la vida pública y estudian 3 años y se forman en política, en todo, ¿no? Para ser futuros políticos. Es decir, hermanos, eso es muy importante, ¿no? La formación. Por tanto, bien, termino. Eh, esta noche nos hemos pasado, entonces, si ustedes desean preguntar, pues, espero que no les dé hambre. Muchísimas gracias a todos por estar esta noche, un poco más extenso, pero es una noche también interesante. Espero que también el Señor nos ayude a poder defender al hombre, a la persona, a la vida, a la familia. Que el Señor les bendiga a todos.